Listo. Bien, buenas noches. Entonces, bienvenidos nuevamente a su curso de DIS. Hoy estamos en la última unidad. De hecho, es la última sesión teórica que tenemos. Recuerden que la próxima semana tenemos las exposiciones del trabajo final y el martes siguiente tenemos ya nuestro examen final. Así que hoy es la última sesión teórica que vamos a abordar. Vamos a estar todavía situados en nuestra unidad número 4 de implementación de sistemas y vamos a hablar acerca de algunos temas importantes. Ya hemos conversado en sesiones anteriores de lo que ha sido gestión tradicional de proyectos, gestión ágil de proyectos, que de hecho fue la última clase donde hablamos de Scrum, y en la anterior hablamos del PMBOK o el PMBOK. ¿Bien? Entonces hoy, para poder cerrar esta parte de proyectos, vamos a enfocarnos primero en saber cómo van las estadísticas en Perú respecto a la gestión de proyectos. Yo les he colocado en el chat un link para que podamos conectarnos al Menti y podamos ver un poco qué es lo que piensan ustedes, y yo lo voy a contrastar contra un estudio que se hizo hace algunos años en Perú acerca de cuál es el nivel de madurez de proyectos. Este fue un estudio importante porque existían ya en América Latina algunos estudios referidos a la madurez de gestión de proyectos, pero no teníamos nada específico para Perú. Bien, entonces, en el año 2016, si no estoy equivocado, se hizo un estudio acerca del nivel de madurez de gestión de proyectos y se publicó un libro, ¿no? Este libro es, de hecho, de un ex profesor mío, el profesor Eddie Morris. Les voy a colocar también en el chat al final de la clase los datos del libro por si les interesa saber más, pero para esta clase he tomado los datos más relevantes para que podamos conversar al respecto y empecemos a entender cuál es la dinámica de gestión de proyectos que estamos viviendo en el Perú, cuál es el estado actual de este último estudio que se hizo y qué está sucediendo en las empresas respecto a la gestión de proyectos. Y luego vamos a hablar acerca de algunas técnicas de estimación y vamos a cerrar viendo la gestión de los riesgos. ¿Bien? Vamos a ver. A ver, entonces, lo primero, les decía que íbamos a conversar acerca de estadísticas de la gestión de proyectos en nuestro país. Entonces, para eso, yo les he puesto en el chat el link para el Menti y necesito que vayan abriéndolo para ir contestando. Bien, yo voy a ir una pregunta al Menti y vemos qué es lo que sucede en la realidad con la estadística. La primera pregunta, y es importante decir que este estudio se hizo consultando a los CEOs de las principales organizaciones del Perú, de diversas industrias, diversos tamaños, y lo que se buscaba era saber cuál es la percepción que ellos tenían respecto a la gestión de proyectos dentro de sus organizaciones. Entonces, como les digo, vamos a ver una pregunta, que en este caso la primera es ¿de dónde se originan los proyectos? Vamos a ver qué nos contestan ustedes y luego vamos a ver qué contestaron estos CEOs de las organizaciones del Perú. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Vamos con nuestra primera pregunta. Quienes tengan su celular pueden escanear el QR para ir contestando, y quienes no tengan su celular disponible, como les digo, en el chat tienen el link para poder ver el Menti. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Listo, veo que algunos de ustedes ya están contestando. Vamos a esperar que nuestros demás compañeros abran el link y se pueda ya empezar a ver más respuestas. Bien, entonces, la primera pregunta, como les decía, es ¿cuál consideras que es el principal origen de un proyecto? Nosotros hemos hablado ya en la parte teórica de dónde se originan los proyectos, hemos visto, oye, deberían nacer de una necesidad del negocio, eso es lo que nos dice la teoría. Pero ya en la realidad, en el día a día, en lo que ustedes viven en sus organizaciones, en sus empresas, donde están trabajando o haciendo prácticas, ¿qué piensan? ¿De dónde se originan los proyectos? Por ahora, la mayoría de nosotros está diciendo que de la necesidad del negocio y una parte está diciendo que de la generación de ingresos. Vamos a ver si eso es verdad, ¿no? Vamos a ver si la teoría finalmente es secundada por la realidad y esto se está... A ver, vamos a ver.
Bien, mientras sus compañeros van contestando, esta tendencia no va a cambiar, así que vamos a ir avanzando. Volvemos a la presentación y aquí tenemos nuestras respuestas. Lo que consideraron estos empresarios es que la creación de proyectos dentro de sus organizaciones, ya en el mundo real fue la teoría y demás, se originaban en primer lugar por necesidades del negocio. Esto es importante y es súper fuerte porque si se dan cuenta está alineado a lo que hemos visto en la teoría. Entonces, esto donde nosotros hemos tratado de identificar una necesidad del negocio, hemos tratado de ver qué sucede en la organización, no solamente una parte teórica. En el mundo real, las organizaciones también emprenden proyectos por necesidades del negocio y principalmente por ello, se dan cuenta es un 39%. Y luego tenemos otro componente importante que es la generación de ingresos, que ustedes también lo habían marcado en segundo lugar, y luego están repartidos ya en partes casi iguales los cambios tecnológicos, conversamos, ¿se acuerdan del tema de obsolescencia y demás? La los requerimientos regulatorios, que también dijimos, por ejemplo, cuando SUNAT saca un nuevo requerimiento o cuando un organismo del Estado tiene algún nuevo lineamiento y nosotros tenemos que adaptar los sistemas. Entonces, son la mayor parte de razones por las que nacen los proyectos dentro de las organizaciones. ¿Sí? Entonces, importante ahí, estamos alineados, se cumple el alineamiento entre la teoría y la realidad y están surgiendo de las necesidades del negocio. Segunda pregunta, ¿cómo se priorizan los proyectos en su organización? Vamos a ver. ¿Qué me dicen? Si yo les pregunto, ¿cuál es el principal criterio para que ustedes puedan priorizar los proyectos dentro de sus empresas? ¿Qué me podrían decir? Tenemos por un lado la alineación estratégica, por otro lado los aspectos financieros, procesos críticos de la organización o algún otro motivo. ¿Qué me dicen? Bien, ya algunos están contestando. Estamos hablando de procesos críticos, ¿no? Procesos que son súper importantes dentro de nuestras empresas y estamos pensando que esa es una de las razones por las cuales podríamos priorizar proyectos. Otro aspecto bastante fuerte es el tema del aspecto financiero. Sabemos que en el mundo real importa el tema del dinero, el presupuesto, saber si un proyecto rinde más que otro y en función a eso nosotros vamos a tomar ciertas decisiones. ¿Ok? Vamos a ver. Queremos tener algunas respuestas más. Listo, entonces, mientras acaban de contestar, la tendencia no va a cambiar, ¿no? Tenemos, en primer lugar, los aspectos financieros, según lo que nos han dicho ustedes hasta ahora, y tenemos, en segundo lugar, los procesos críticos. Estas son las dos razones que ustedes han priorizado respecto a cómo se priorizan los proyectos. Vamos a ver qué dijeron estos directores y gerentes de organizaciones dentro del país de cómo ellos priorizaban los proyectos dentro de sus empresas. ¿Sí? ¿Qué cosas dijeron estos señores? Miren, la priorización de proyectos dentro de nuestras organizaciones se refiere a 48% de alineación estratégica. ¿Qué dijimos nosotros de alineación estratégica? Solamente el 10% de nosotros piensa que la alineación estratégica es el factor más importante. Lo que sucede en la realidad es que si se dan cuenta, casi la mitad de la priorización de proyectos se da respecto a alineación estratégica. Es por eso que importa que nosotros revisemos lo que hemos visto en el curso, ¿no? Empezamos por una necesidad del negocio, sí, pero luego empezamos a ver que nuestro negocio tenía una misión, una visión, unos valores, unos objetivos estratégicos y nosotros buscábamos que el proyecto se alinee a todos estos elementos. Entonces, si yo estoy compitiendo por recursos, porque en el mundo real no voy a realizar todos los proyectos que tengo dentro de la empresa, sino que tengo que decidir
cuáles voy a priorizar para ejecutar y cuáles pasarán para un segundo periodo o no se realizarán. Entonces, si yo estoy compitiendo por recursos con otro proyecto similar, ¿qué es lo que van a evaluar? Cómo mi proyecto está alineado a la estrategia de la organización, misión, visión, valores, objetivos estratégicos. Eso va a hacer la diferencia en mis proyectos y va a permitir que gerencia priorice mis proyectos sobre los demás. Entonces, 48% alineamiento estratégico. Aspectos financieros, 31%. Nosotros dijimos que el aspecto financiero era casi la mitad. Bien. Y en tercer lugar están los procesos críticos. Parece que no fuera a tener estos resultados, pero lo cierto es que si bien es que los procesos críticos son importantes dentro de la organización, más peso va a tener el alineamiento estratégico y por eso es importante que sus proyectos estén muy claros y estén apalancando los objetivos que tiene la organización, la visión y la visión. ¿Cómo yo puedo darme cuenta que mi proyecto está alineado estratégicamente? Bueno, cuando vean mi matriz de trazabilidad, se acuerdan que hay una relación entre el proyecto y los objetivos de la organización. Esos objetivos de la organización, a su vez, están apoyando la misión y la visión de la empresa, y con eso yo voy a asegurarme que mi proyecto ayude a que los objetivos se cumplan. Vamos a ver. Tenemos además otra pregunta. ¿Cómo mediría el éxito de un proyecto? Entonces, ¿cómo podrían medir ustedes el éxito de un proyecto? ¿Cuáles son los aspectos que consideran que deberían ser más valorados cuando hablamos de medir el éxito de un proyecto? Tenemos el retorno de la inversión, ¿sí? Por un lado, estamos hablando de dinero, el tiempo. Si mi proyecto termina a tiempo, yo considero que es exitoso. En tercer lugar, tenemos el presupuesto. Si termino dentro del presupuesto, mira, dije que iba a gastar 100.000 soles y gasto los 100. ¿Eso me hace exitoso? Eso es una siguiente opción. La calidad. ¿Se acuerdan que conversamos nosotros acerca de la calidad de nuestro producto, la calidad de nuestro proyecto? Y vimos que era importante porque podía impactar finalmente la percepción de mi cliente. Eso nos lleva a otro punto importante que es la satisfacción del cliente. Es decir, si mi cliente está satisfecho, siente que ha cumplido sus expectativas, yo considero que el proyecto es exitoso, es otra opción. Y finalmente tenemos una opción que nos habla de los beneficios en general, ¿no? De estos aspectos positivos que yo he buscado dentro del proyecto y al cumplirlos siento que estoy teniendo un proyecto exitoso. Así que vamos a ver, esta puede tardar un poquito más para que puedan terminar de ordenar, así que vamos a darnos un pequeño tiempo. Mientras van completando esta parte de la encuesta, que normalmente tarda un poco más para hacer el ranking, les recuerdo que hoy es la última clase teórica, entonces es la última clase donde ustedes tienen esta oportunidad de poder participar al final, acumular sus puntos. Yo al final de esta sesión, de hecho el fin de semana, voy a volver a actualizar el dashboard de participaciones para que puedan ver cómo van, cuántos puntos han acumulado y cuántos puntos tienen para aplicar sobre alguno de sus casos. Algunos me han preguntado si ya he aplicado los puntos. La verdad no. Lo que hago yo primero es saber cuál es la nota más baja de ustedes, la que se va a eliminar, y luego aplicar los puntos, para no aplicar los puntos sobre una nota baja que después voy a eliminar. La idea es que esos puntos justamente los favorezcan, así que ese procedimiento se hace al final. Okay. Vamos a ver, tenemos ya algunas respuestas. Vamos a esperar una respuesta más para romper este empate y vamos viendo de qué se trata. Ok. A ver.
Listo. Entonces, tenemos ya un primer punto. Nosotros estamos considerando que la satisfacción del cliente está en primer lugar. Tenemos luego los beneficios en líneas generales que hemos propuesto. Y ya de una forma un poco más lejana tenemos la calidad, el tiempo, es decir, que haya terminado mi proyecto en el tiempo que he previsto, el presupuesto, que lo haya terminado dentro del costo que he prometido que voy a tener, y finalmente el retorno de la inversión, ¿no? Que esté ganando la cantidad de dinero que había previsto ganar. Esto es importante porque hace algún tiempo la forma de saber si yo estaba cumpliendo con un proyecto y este proyecto era exitoso era medir alcance costo-tiempo, ¿no? Hoy sabemos que esto es mucho más complejo, así que vamos a ver qué nos dijeron estos líderes respecto de sus respuestas. Miren, ellas nos dijeron, yo mido el éxito del proyecto respecto a la satisfacción, ¿no? La satisfacción de mi cliente es lo más importante y ahí vamos alineados. Nosotros sabemos ya que esta satisfacción del cliente es lo que más importa. Ahora, en un segundo lugar, donde vemos casi alineados estos tres ítems, vamos a tener el tiempo, la calidad y el presupuesto. Luego, en partes iguales, el beneficio y el retorno de la inversión. Entonces, esto es importante porque ya en el mundo real, no solamente en la parte teórica, estamos comprobando que la satisfacción del cliente es lo más importante. Si yo tengo un cliente que está satisfecho, mi proyecto va a ser exitoso no solo porque ha alcanzado los objetivos de ese proyecto, que es una visión un poco más sesgada, pero también voy a tener objetivos a mediano y largo plazo, porque seguramente si yo soy una empresa que vende proyectos, voy a tener la posibilidad de generar recurrencia y con eso tener finalmente un cliente que voy a poder sostener en el tiempo. ¿Bien? Aquí no se preocupen si los porcentajes no suman 100, porque de hecho estas personas tenían la posibilidad de marcar más de una opción, entonces es así que se reparten las calificaciones. ¿Ok? Entonces nos quedamos con que la satisfacción es lo más importante. De hecho, aquí estamos alineados. Y para ellos, la diferencia en cuanto a nuestra calificación es que los beneficios estaban casi en último lugar con el retorno de la inversión y tenían un componente fuerte del tiempo, de cumplir con el tiempo que he pactado, de calidad, que el entregable realmente cumpla las características que hemos previsto y de presupuesto para, evidentemente, manejar lo financiero y que el proyecto no se nos vaya de las manos. Ahora, siguiente pregunta. ¿Utilizan metodología de gestión de proyectos? Recuerden que estas respuestas están en función a lo que nos han dicho los empresarios de distintas industrias como banca, minería, retail y algunas otras organizaciones. ¿Bien? Teniendo en cuenta eso, ¿ustedes creen que estas empresas, que son empresas grandes, medianas, lo mucho, utilizan alguna metodología de gestión de proyectos? Recuerden, estamos hablando de empresas medianas a grandes, estamos hablando de empresas peruanas y estamos viendo que son de distintas industrias. Bien, la mayoría de nosotros dice, mira, estas empresas son grandes, son formales, son estructuradas, seguramente utilizan una metodología de gestión de proyectos. Entonces vamos a ver. Lo que ellos dijeron es que casi el 61% de empresas utilizaban una metodología de gestión de proyectos. Entonces, esto nos da idea de algo importante. Uno, que la gestión de proyectos es un tema súper importante. Otro, que este conocimiento de la gestión de proyectos nos va a permitir tener algún lugar dentro de las organizaciones porque están buscando profesionales que tengan estos skills. Y solamente el 39% de empresas entrevistadas no utilizaba aún una metodología de gestión de proyectos. Eso nos lleva a pensar a otra pregunta, y es, ¿existe dentro de su organización el puesto de gerente de proyectos o de jefe de proyecto? Si estamos hablando de organizaciones que son medianas, que son grandes, que son mineras, que son bancos y demás, y hemos dicho, mira, más del 60% tiene
alguna metodología de gestión de proyectos. ¿Ustedes creen que estas empresas tienen además una persona encargada de los proyectos, un gerente de proyectos, un jefe de proyectos? ¿Qué podríamos decir aquí? ¿Cómo esperan que sea esta respuesta? Vamos a ver. Por ahora, la mayoría de nosotros considera que sí, ¿no? Que existe dentro de este tipo de empresas, por su tamaño y su rubro, alguna persona que esté encargada de los proyectos. Ya han visto que los proyectos se están priorizando por el alineamiento estratégico, están viendo que lo más importante es que el cliente esté satisfecho. Hemos conversado además de que una organización de este tipo tiene una metodología de gestión de proyectos aplicada y por ende estamos diciendo que la mayoría de nosotros considera que estas organizaciones tienen una persona encargada del tema del proyecto. Entonces, vamos a ver. Existe el puesto, el cargo de jefe de proyectos, gerente de proyectos y demás. La mayor parte de las empresas, más de la mitad, tienen un personal encargado de la gestión de proyectos. Entonces, ¿por qué es importante esto? Nuevamente, si las empresas usan gestión de proyectos, tienen una metodología, tienen una persona encargada de gestionar los proyectos, entonces nosotros podemos ver que hay una oportunidad respecto a lo que hemos aprendido de PMBOK, de Scrum, en líneas generales. Ya sea que ustedes vean proyectos ágiles o proyectos tradicionales, tienen una oportunidad laboral importante. Entonces, es un rubro donde hay un crecimiento constante y seguramente se pueden abrir opciones. ¿Sí? Y eso nos lleva a una siguiente pregunta. ¿Cuál es el nivel de desfase de tiempo en los proyectos que se desarrollan dentro de nuestro país? ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es este desfase que ocurre en relación al tiempo de los proyectos? 0% quiere decir, yo dije que iba a hacer un proyecto en un año, lo termino en un año. Cero de desfase en tiempo. De 1 al 25 quiere decir, mira, yo te prometo o te ofrezco que este proyecto lo voy a sacar en un año y en realidad termina siendo en un año y 3 meses. Del 26 al 50 quiere decir, yo te dije que el proyecto dura un año, al final dura año y medio. Entre el 51 y el 100, te dije que el proyecto lo terminamos en un año y realmente terminé en 2. Y mayor al 100 quiere decir, te ofrecí que iba a terminar mi proyecto en un año y lo estoy terminando en más de 2 años. ¿Qué creen ustedes que sucede respecto a esta estimación del tiempo en los proyectos que se desarrollan dentro de nuestro país? Bien, ya empezamos a ver algunas opiniones. Por ahora nos están diciendo la mayoría de nosotros que existen desfases del 100% o del 25 al 50%. Vamos a ver un momento más para ver qué otras opiniones tenemos y cómo es que esto está reflejando la realidad de nuestro país. Recuerden, nosotros ya hemos visto, estas mismas empresas tienen metodologías de gestión de proyectos, tienen una persona encargada de proyectos. Teniendo eso en cuenta, ¿cuánto consideran que puede ser el desfase de los tiempos que ellos estiman versus los tiempos que realmente alcanzan? Listo, vamos a ver. Por ahora,
La mayor parte de nosotros considera que hay desfases del 50 al 100% y una cantidad menor considera que hay desfases del entre el 26 y 50%. Vamos a ver qué sucedió en la realidad. Miren, desfases de tiempo. ¿Bien? Desfases de tiempo en empresas que no son pequeñas, son empresas que son medianas o son grandes, donde hay industrias como banca, minería, oil y demás. ¿Qué sucede? ¿Cuántos tienen un desfase de 0%? ¿Cuántas de estos proyectos ejecutados en este tipo de empresas se terminan a tiempo? 9%. ¿Cuántos tienen desfases del 1 al 25? El 54%. Más de la mitad de nuestras empresas en el país están entregando los proyectos entre el 1 y 25% más tarde de lo que habían dicho. El 24% entrega entre 26 y 50. Este es el grupo que dijimos que ofrecen un año y terminan haciéndolo en año y medio. Existen empresas que están entre el 51 y el 100. Te dije que mi proyecto duraba un año y termina en 2. Y si se dan cuenta, entonces solo el 9% está cumpliendo en tiempo exacto y todos los demás estamos entregando más tarde, ya sea el 1, el 25, el 50, el 100% tarde, pero estamos entregando los proyectos después de lo que habíamos dicho. ¿Bien? Esto tiene un nivel de importancia porque nosotros hemos visto que las mismas empresas tienen una metodología de gestión de proyectos, tienen una persona encargada de proyectos, sin embargo, en tiempo estamos entregando súper tarde. Entonces, si estamos entregando tarde en tiempo, eso nos lleva a pensar también en otro tipo de desfases que podría ocurrir. ¿Qué creen ustedes que suceda con el costo? ¿Qué podría pasar con el costo de mis proyectos? ¿Hay 0% de desfase del 1 al 25, del 26 al 50, del 51 al 100 o más de 100? ¿Qué me pueden decir aquí? Bien. Aquí, ¿cuáles son las opciones? Si yo tengo un desfase del, si yo tengo un desfase del 0%, quiere decir que les dije, miren, el proyecto va a costar 100.000 soles y lo vendemos en 100.000 y es lo que gastamos. Si hay un desfase del 1 al 25, yo les digo que va a ser 100.000 y termina siendo 125.000. Si les digo que hay un desfase del 26 al 50, ofrezco el proyecto por 100.000 y termina en 150. Y si hay entre 51 y 100, yo ofrezco el proyecto por 100.000 soles y termino el proyecto en 200.000. Si es mayor a 100, ofrezco el proyecto por 100.000 y termino en más de 200.000 soles. ¿Qué está sucediendo con nuestras empresas? ¿Cómo consideran ustedes que nos estamos comportando respecto al costo? Vamos a ver. La mayoría de nosotros, por ahora, está diciendo que los desfases van entre el 26 y el 50%. Existen en partes iguales personas que consideran que están entre el 51 y el 100 y entre el 1 y el 25. Vamos a ver qué es lo que realmente sucedió respecto de esta pregunta. Bien. Respecto al costo. ¿Quiénes están cumpliendo el costo que habían pactado? Solo el 8% de las organizaciones. Un número parecido al anterior respecto del tiempo, ¿no? Luego tenemos el mismo escenario. Tenemos el 53% de proyectos que están acabando entre 1 y 25% de desfase en cuanto al costo. Volvemos al ejemplo de los 100.000. Yo dije que mi proyecto iba a costar 100.000 y puede terminar costando hasta 125.000. Vamos al segundo bloque, del 26 al 50. Ofrezco el proyecto por 100 y termina costando hasta 150. Y tenemos un 14% donde yo ofrezco mi proyecto de 100 y termino cobrando hasta 200. Incluso hay un porcentaje de 2% donde yo digo que el proyecto va a costar 100 y termina costando 220, 250, más de 200. Entonces, importante también a ver, el número se parece al anterior,
y hay un porcentaje bastante fuerte que tiene una desviación de hasta el 25%. ¿Qué cosa nos puede llevar a pensar esto? Estamos cometiendo algún tipo de error respecto a las estimaciones de costo, de tiempo, pero ¿qué sucede en relación al alcance? ¿Qué sucede con aquello que yo he ofrecido a mi cliente y que finalmente va a recibir? ¿Cuál podría ser la desviación del alcance de los proyectos que nosotros estamos gestionando? 0% quiere decir yo te ofrecí ciertos alcances dentro de mi proyecto y los cumplo. Si estoy ofreciendo algo y entrego más o menos lo que habíamos pactado, hay una diferencia entre el 1 y 25. Si esa diferencia es más grande, entre 25 y 50. Si esa diferencia es más grande, entre 50 y 100. 100% de fácil alcance, dense cuenta, es algo súper fuerte porque quiere decir que yo ofrecí una cosa y si tiene 100% de desviación, quiere decir que estoy entregando otra que no tiene que ver con lo que había ofrecido inicialmente. ¿Okay? Vamos a ver. A ver, entonces, la mayoría de nosotros considera que los desfases están entre el 1 y 25%. Es la parte más conservadora, ¿no? Yo digo que voy a entregar algo y el 71% de nosotros dice, mira, puede suceder que hay un pequeño desfase entre el 1 y 25, es un valor razonable. Algunos de nosotros somos más arriesgados y decimos que hay un desfase entre el 26 y 50, entonces yo te ofrecí, no sé, 4 módulos y te estoy entregando 50% de desfase, tal vez te estoy entregando 2. Y si hay hasta un 100% de desfase, o no te entregué nada de lo que habíamos pactado, o muy poco de lo que habíamos pactado. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué sucedió ya en la realidad respecto de nuestra encuesta. Desviación del alcance. ¿Qué porcentaje de empresas entregan proyectos con el alcance que habían propuesto? 12%. Si bien es cierto, estamos un poco más arriba del costo y del tiempo, de todas maneras es un número que resulta bastante pequeño, que solamente el 12% de nuestros proyectos sean entregados tal cual fueron propuestos. Sobre todo por las dos preguntas anteriores, ¿no? Tenemos metodología de gestión de proyectos, tenemos directores de proyectos, pero aún así tenemos un alcance que solamente el 12% está coincidiendo con lo que habíamos ofrecido. Hay buena parte de este alcance que está variando entre 1 y 25, que es lo que habíamos dicho nosotros dentro de nuestra gráfica, y existe además un porcentaje bastante importante de 28% que tienen desviaciones de entre 26 y 50. Existe una pequeña parte que tiene desviaciones de hasta el 100%, es decir, estoy entregando poco, casi nada de lo que habíamos previsto, y existe un 2% de personas que dicen que los proyectos terminan con más de 100% de desviación. Es decir, yo te ofrezco una cosa y te entrego una cosa totalmente distinta. ¿Bien? Entonces, ¿por qué es importante? ¿Por qué quería empezar con esta parte de sensibilización? Porque nosotros estamos viendo que dentro del país ya estamos utilizando metodologías de gestión de proyecto. Ya estamos creando posiciones para jefes de proyecto, para líderes de proyecto, para directores de proyecto. Sin embargo, estamos viendo que el efecto sobre el tiempo, el costo y el alcance termina siendo no lo que esperamos, ¿no? Terminamos con ciertas desviaciones respecto de lo que propusimos versus lo que realmente sucede en la realidad. Nosotros cuando hablamos de la gestión de proyectos tradicional, yo les dije, existe un grupo de procesos que es justamente el que mira eso, ¿no? Mira qué cosa planifiqué y qué cosa sucede en la realidad. Y trata de hacer esa conciliación o trata de reducir la brecha. Entonces, es importante
que nosotros podamos darle peso justamente al seguimiento de nuestros proyectos. Quiero ser ágil, quiero ser tradicional, bien, pero vamos a hacer un seguimiento más fino para poder evitar que estos porcentajes de desviación lleguen a números tan grandes. La única forma de que lleguen a valores tan altos es que yo no tenga un correcto seguimiento. Porque si me doy cuenta de inicio que no estoy cumpliendo, entonces voy a hacer algo para intentar recuperar ese tiempo, ese costo y poder reducir las brechas que se van generando. Bueno, pero ¿por qué nos equivocamos tanto en decir cuánto va a costar un proyecto, en decir cuánto va a tardar un proyecto? Y eso finalmente termina impactando en el costo, en el tiempo y posiblemente en el alcance. Por la misma pregunta que muchos de ustedes me hacen dentro de la clase o en privado y me dicen, profe, ¿cuánto me puede demorar hacer este proyecto? ¿Cuánto puede costar un proyecto similar al que estoy construyendo? Y es que nosotros pocas veces tenemos una forma de estimar esto de una forma estructurada. Entonces, la idea de la clase de hoy es que nosotros revisemos cuáles son las técnicas de estimación que existen, bueno, algunas de las técnicas de estimación que existen, porque hay muchísimas, y podamos entender cómo funcionan para aplicarlas en nuestros proyectos. Y de esa forma tengamos menos desfase a nivel de costo, a nivel de tiempo e incluso a nivel de alcance. Bien, vamos a ver. Si en algún momento tienen alguna duda respecto a esto que vamos a conversar, levantan la mano, conversamos y vamos avanzando. La idea es que les quede lo más claro posible para que en función de esto ustedes tengan mejores resultados en sus empresas. ¿Cuál es la primera técnica de estimación que yo podría utilizar? Juicio de experto. ¿Qué cosas es el juicio de expertos? Lo que dice aquí, ¿no? Pregúntale al experto, pregúntale a los expertos. Nos vamos a basar nosotros en la experiencia de alguien más, de alguien que ya hizo un proyecto similar. Nos vamos a apoyar información histórica que puede tener la organización o la persona que estamos consultando, justamente de la ejecución de algunos proyectos que han sido bastante parecidos al que nosotros queremos llevar a cabo. Nosotros podríamos proporcionar información sobre la estimación de duración, de duraciones máximas, de costos máximos y cuáles serían los máximos recomendados. La idea es que podamos utilizar también este juicio de expertos para poder definir cuál es el método, cuál es la técnica de estimación que sería más relevante para este tipo de proyectos. Entonces, primera técnica, vamos a preguntarle al que sabe. Alguien le encargan su primer proyecto, no sabe cuánto cobrar o no sabe cuánto se va a tardar, le pregunta a un amigo que ya está gestionando este tipo de proyectos y justamente en función a estos puntos se obtiene una respuesta. Vamos a ver, tenemos acá un ejemplo, ¿no? Hemos conversado que vamos a tratar de incorporar la mayor cantidad de ejemplos posibles. Entonces, ejemplo para juicio de expertos. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos que determinar cuál va a ser la duración de un proyecto para construir una nueva intranet académica. Entonces, nosotros queremos hacer una intranet académica, nos han encargado eso, y lo que vamos a hacer es recurrir a un jefe de proyectos que ya ha hecho un proyecto similar, ¿no? Ya ha ejecutado este proyecto de creación de intranet académica para otra organización. Esta organización es de un tamaño similar a la nuestra, está también en Lima, tiene diversos canales o diversos locales, está haciendo una solución cloud. Tenemos aspectos parecidos y por eso yo estoy preguntándole a un colega que ya ha hecho un proyecto de este tipo. Entonces, la persona me dice, mira, el proyecto debería tardar una cantidad X de meses, pero ¿sabes qué? No debería superar los 12. Yo calculo que deberían ser entre 10 y 12 meses, pero 12 como máximo. No hay forma de que tú tengas un proyecto de este tipo que supere los 12 meses. Ah, bueno. Entonces con eso yo ya tengo una idea de cuánto debería tardar mi proyecto. Pero además esta persona me podría decir, mira, pero para tener un enfoque más fino, tú deberías utilizar una estimación paramétrica. ¿Qué cosa es eso? Ya vamos a ver de qué se trata la estimación, pero él nos puede recomendar una forma de poder estimar los tiempos del proyecto. Ahora, algo importante de las técnicas de estimación es que no solo sirven para estimar tiempo, sino también puede ser para estimar costo.
Así como alguien me dice, oye, tu proyecto de intranet académica no debería durar más de 12 meses. También me podrían decir, no debería costar más de 125.000 soles. Respecto a la experiencia que esta persona ha tenido, porque ya ha hecho un proyecto similar, porque ha trabajado en una universidad de dimensiones similares, o porque ha tenido liderazgo de un tipo de proyecto bastante parecido al que estamos emprendiendo. Entonces, primera técnica, juicio experto. Le pregunto al que sabe y esa persona que sabe tiene una visión de cómo podrían ser los costos o los tiempos. Segunda técnica de estimación, estimación análoga. ¿Qué sucede aquí? Esta técnica es una técnica para poder estimar igual duración o costo. Y puede ser, igual van a ver para todas las técnicas, puede ser de una actividad pequeña o puede ser de todo el proyecto para tener una estimación de alto nivel. Entonces, yo voy a utilizar algunos parámetros para saber cómo es un proyecto similar y en función a esa similitud al proyecto que yo pueda identificar, voy a determinar que mi proyecto tiene una duración o un costo similar. ¿Similar en qué? Puede ser similar en duración, similar en presupuesto asignado, en tamaño, en complejidad, en cantidad de usuarios, cantidad de beneficiarios. Yo busco un proyecto que sea similar y trato de hacer una comparación. Cuando utilizo este tipo de estimación es básicamente porque no tengo mucha información disponible. Entonces lo que yo hago es preguntarle a alguien que ha hecho un proyecto parecido, que ha participado en un proyecto similar, o mi misma organización ha realizado varios proyectos de este tipo y tiene documentación guardada. Yo recurro a esa información, recurro a esa persona y veo que un proyecto similar costó algo parecido. Entonces, esta estimación es menos costosa, ¿bien? Es menos costosa porque yo puedo obtener rápidamente esta estimación sin dedicar mucho tiempo, muchas horas, hombre, pero un problema que tengo es que también es menos exacto. O sea, yo tengo muchas más oportunidades de equivocarme si utilizo esta técnica. Pero vamos al ejemplo. ¿Qué tengo mi estimación análoga? Yo tengo, por ejemplo, que nos han asignado el liderazgo de un equipo de implementación de RP en una empresa de retail. Y esta empresa, como dato, es el tercer retail más grande del país. Entonces, ya estamos situados en este caso, estamos tratando de implementar un RP, estamos en una empresa de retail, es una de las tres más grandes, la tercera más grande del país, y ahora nosotros tendríamos que pensar en cómo vamos a estimar los tiempos o los costos en una estimación análoga. Entonces, la empresa en la que estamos trabajando puede ser una consultora de sistemas. Esta consultora se dedica en el día a día a implementar ERPs en distintas empresas de distintos rubros en América Latina. ¿Sí? Empezamos por ahí. Entonces, ya estamos diciendo que nos han encargado, estamos diciendo que este encargo no es el primero, ya hemos hecho otros proyectos de este mismo tipo, y lo que vamos a hacer es que vamos a buscar alguna organización similar a la que estamos atendiendo ahora. Nos damos cuenta que hemos hecho un proyecto similar con la empresa hace algunos años y esta empresa implementó un RP en el segundo retail más grande del país. Entonces, hoy que estamos tratando de atender al tercero, ya tenemos una idea de cuáles podrían ser algunas eventualidades que suceden. Entonces, en función a eso, nosotros buscamos los datos del proyecto anterior y decimos, mira, un proyecto similar me tardó 15 meses y me costó 159.000 soles. Entonces, ¿cuánto estimo que voy a tardar ahora o cuánto voy a gastar ahora? Digo, como este proyecto es bastante parecido, yo igual voy a estimar que son 15 meses y que, que el presupuesto asignado va a ser de 150.000. Bien, entonces yo he buscado un proyecto que se parece y en función a eso he hecho una estimación. Siguiente técnica de estimación, la estimación paramétrica. Esta estimación es una técnica que se basa puntualmente en definir un algoritmo para que yo pueda estimar en función a ese algoritmo y en función a los datos históricos cuál va a ser el comportamiento que va a tener mi proyecto actual, ¿no? Yo tengo ya algunos datos y ahora trato de pensar cuál va a ser mi costo y cuál va a ser mi tiempo de ejecución. Lo que voy a hacer
es que voy a poder multiplicar la cantidad de trabajo que yo tengo que hacer dentro del proyecto por las horas que se dediquen a esta actividad o por el costo que tenga asociado estas horas de trabajo. Nosotros podríamos lograr mayor nivel de detalle dependiendo de cuál sea mi algoritmo, ¿no? Cuál sea la función por la cual yo estoy estimando estos costos o este tiempo, y la calidad de los datos porque estoy estimando en función a datos de proyectos anteriores. Entonces, si no tengo datos registrados de proyectos anteriores, no voy a poder utilizar esta técnica. Si los datos que tengo registrados no son reales o se han tratado de manipular, voy a tener una estimación que sea deficiente y que no alcance los niveles que espero. ¿Bien? Entonces, nosotros vamos a estimar multiplicando estos dos valores y nosotros podríamos tener más nivel de detalle y en función a ese nivel de detalle tener un dato de mejor calidad. Podríamos aplicar, como en otros casos hemos visto, a todo el proyecto o a una actividad en particular. Ejemplo de esto. Vamos a ver. Nosotros vamos a tener un caso en el que decimos, mira, nos han asignado el liderazgo de un proyecto de implementación de analítica de datos. ¿Sí? Nos han dado otro proyecto, este proyecto tiene que ver con analítica de datos y además nos dicen que el proyecto que queremos desarrollar involucra el desarrollo de 12 dashboards para 4 áreas de negocio distintas. ¿Sí? Entonces ya tengo una idea de qué es lo que voy a hacer. Ahora, ¿cuánto podría tardarme en hacer un proyecto de este tipo? ¿O cuánto podría costarme un proyecto de este tipo? Si yo no sé por dónde empezar, pero tengo información suficiente, podría estar pensando en esta estimación paramétrica. Nos dicen que la empresa en la que estamos trabajando se dedica a implementar este tipo de proyectos. Entonces, ya tienen, uno, la experiencia y ya tienen otro, datos. Es importante que tengamos estos datos para poder hacer una estimación paramétrica. Decimos, anteriormente hemos hecho un proyecto que es parecido, que es un proyecto donde nosotros implementamos 10 dashboards, también en 4 áreas de negocio. Y esto me tardó a mí 15 meses. Si me tardó 15 meses y era para 10 dashboards, yo puedo decir que aproximadamente estamos hablando de 1.5 dashboards por mes. ¿Bien? Con ese valor, lo que yo voy a hacer es una estimación paramétrica. Digo, mira, 1.5 por 12, yo estoy hablando de que voy a tener una estimación aproximada de 18 meses de duración. Si tuviera el costo del proyecto anterior, podría ser lo mismo, ¿no? Digo, oye, está el costo, que son 100.000, están 10 dashboards, estoy diciendo que cada uno está costando 10.000, y si voy a hacer 12, seguro van a ser estos 120.000. Entonces, la estimación paramétrica trata de buscar un factor por el cual yo pueda calcular cuál va a ser mi duración o cuál va a ser mi costo en este proyecto. Existe una última técnica de estimación, última de las que vamos a ver, pero de hecho hay muchas más, que es la estimación de 3 valores. Aquí en 3 valores yo ya empiezo a pensar en un escenario optimista, un escenario pesimista y un escenario intermedio. Esto nace por la técnica de revisión de PERT. Si gustan, hay más documentación en el tema de PERT, pero lo importante es que nosotros nos vamos a quedar con esto: pesimista, optimista y más probable. Y con esto lo que vamos a hacer es tener un rango de estimación. Si yo no tengo información histórica, no he hecho un proyecto parecido, puedo hacer una estimación de cuánto me tardaría una actividad. Entonces, ¿cómo puedo saber cuánto me tardaría una actividad? Porque tengo personas que son muy extremas o que me dicen números muy chicos o que me dicen números muy grandes. ¿Qué es lo que trata de hacer esta técnica? Trata de saber cuánto estimaría que dura la actividad alguien optimista, alguien pesimista y cuál sería el tiempo más probable de que esta actividad pueda concluirse. Y para eso además nos dicen, mira, tienes dos distribuciones, una triangular y una beta. ¿Cuál es la fórmula? Bueno, está aquí, ¿no? Optimista, más probable y pesimista sobre 3. Es un promedio simple. Y en la beta, lo que se hace es multiplicar por 4 al tiempo más probable. Y con eso, lo que vamos a tratar de hacer es que el más probable tenga más valor y los valores extremos, tanto del negativo, del pesimista y del optimista, tengan menos valor para distorsionar menos mi proyección.
¿Sí? Vamos a ver. ¿Cómo se ve esto en un ejemplo? Nos pueden decir que nos han asignado a nosotros el liderazgo de un proyecto de implementación de una migración de una red. ¿Sí? Ya hicimos la implementación, ahora estamos hablando de una migración. Seguramente llega una versión nueva y queremos pasar de una versión a otra. Estamos estimando nuestras duraciones del proyecto y estamos en una tarea que es la actualización del sistema operativo del nuevo servidor. ¿Sí? Nos enfocamos en eso. Queremos saber cuánto podríamos decir que va a tardar la actualización del sistema operativo. Y para eso, yo trabajo con mi equipo, trabajo con algunos expertos y termino con estos tiempos. Mira, el dato más optimista que tengo, lo mínimo que me podría tardar son 8 días. Lo máximo que podría tardar, el tipo pesimista, son 30 días. Que me falta corregir. Y el tiempo más probable es de 14 días, lo que podría suceder. Entonces, ¿qué vamos a ver? Aquí recordamos, ¿no? Optimista 8, pesimista 30 y el más probable serían 14. Si yo quisiera tener una estimación en función a la distribución triangular, diría, mira, tengo el optimista, el tiempo más probable de 14 y el pesimista de 30. Eso quiere decir que el tiempo esperado de duración de esta actividad va a ser 17.33 días. Pero que nos damos cuenta que aquí los tiempos optimistas y pesimistas tienen el mismo peso que el tiempo más probable. Entonces puedo tener una distribución que le dé más peso al tiempo más probable y sea mucho más realista. Para eso está la distribución beta. Yo reemplazo los valores y me doy cuenta que el tiempo esperado es de 15.66. Entonces, así como tenía estimaciones donde no importaba la percepción de quien hacía la estimación, aquí toma en cuenta los valores optimistas, pesimistas y más probables para tener un número de estimación que sea mucho más estructurado, incluso en la beta, donde dependa menos de los valores optimistas y pesimistas. ¿Bien? Hasta aquí, antes de hablar de riesgos, ¿vamos bien? ¿Tienen alguna duda? ¿Hay algo que no haya quedado claro? Disculpe, en las fórmulas que ha dicho de los tres valores, el tiempo medio, ¿usted también lo tiene como tiempo más probable? Eso no lo entendí bien porque Sí. ahí dice TM, tiempo Ajá. medio. Bien. Para aclarar esto, lo voy a poner así. Es un tema de presentación. Bien, ese tiempo más probable es el que yo, por experiencia, sé que va a suceder. Digo, mira, la estimación más optimista de alguien que me dice, oye, yo lo termino en 8 días. El pesimista me dice, no, por lo menos son 30 porque pueden suceder estas cosas. Y el más probable es de 14 porque yo sé que en los proyectos pasados me he demorado 13, 15, entonces digo que el más probable que suceda es de 14. Pero cuando hago mi distribución, lo que tengo que hacer es reemplazar esos valores y aquí tengo un promedio que para el caso de la triangular va a ser 17. Si se dan cuenta en esta todo es plano, todos pesan igual. Pero una distribución beta, yo le doy más valor, de hecho lo multiplico por 4, a este tiempo más probable para poder bajar el efecto que tiene el tiempo que me dijo el pesimista y el tiempo que me dijo el optimista, y tengo un tiempo que es mucho más centrado, ¿no? No sé si con eso queda un poco más claro. Sí, 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 pero mi pregunta también es, ¿usted qué recomendaría? O sea, ¿cuál fórmula usar? Creo que la distribución beta, ¿no? Porque le toma más importancia a lo que es el dato más realista, o sea, el más probable. Sí, en realidad yo prefiero usar esta beta, donde ya tengo más peso en el más probable porque tengo una idea más clara de qué va a suceder. En realidad, si pudiera o si hubiera hecho más proyectos, me iría incluso por una estimación como esta, como la paramétrica, ¿no? Donde ya sepa cuánto aproximadamente va a demorar cierta actividad y en función a eso puedo saber cuánto van a durar las demás. Y existen algunas técnicas de estimación mucho más finas, ¿no? Yo puedo disgregar todo mi proyecto, empezar a desarticularlo en pequeñas actividades
y luego utilizar estas técnicas que estamos viendo para cada una de las actividades menores, luego ir sumando y al final terminar con una estimación total de tiempo o de costo. Eso va a ser mucho más fino que tener estimaciones para todo el proyecto, porque siempre cuando estimo más grande existe más posibilidad de que haya variación. Además de estas estimaciones que yo hago con diferentes técnicas, debería estar en la capacidad de poder gestionar riesgos, porque puedo tener mi plan y mi estimación, pero si hay un riesgo que me impacta, eso va a mover la estimación que yo he hecho inicialmente. Es por eso que ahora lo que vamos a hacer es enfocarnos en la parte de riesgos. ¿Tienen alguna consulta más en cuanto a la parte de estimación o podemos avanzar? Listo. Veo que no. Vamos con riesgos. Si al final hay alguna duda o demás, igual volvemos, ¿sí? Ahora, nosotros ya hemos hablado cuando conversamos acerca de la gestión tradicional de proyectos que había un componente de riesgo, ¿no? Dijimos que todo el proyecto en general, sea conservador, sea tradicional, sea ágil, tiene un componente de riesgo porque estamos haciendo cosas nuevas. Entonces, nosotros, dentro de la gestión tradicional de proyectos, tenemos todo un área de conocimientos que se ocupa de los riesgos. Nos va a permitir saber cuáles son las actividades de gestión de riesgos que vamos a incluir dentro del proyecto y va a asegurar que el nivel, el tipo y la visibilidad de gestión de riesgos sean las más adecuadas. Nos va a ayudar a comunicar también y lograr un acuerdo entre los stakeholders respecto a esta posición de riesgo y sumar a los stakeholders, tenerlo de nuestro lado para poder conseguir su apoyo en el desarrollo de las actividades del proyecto. Existen para esto ciertas categorías de riesgo. Las categorías de riesgo a mí me van a ayudar a agrupar los riesgos en ciertos bloques, ¿no? Para poder saber de dónde puede venir un riesgo. Cuando yo trato de diagramar esas categorías de riesgos, voy a terminar viendo que esto se puede estructurar en un diagrama que se llama Risk Breakdown Structure. Esta RBS no es más que una agrupación de riesgos en función a algún tema en particular. Por ejemplo, en esta RBS yo tengo los riesgos del proyecto en el primer nivel. Y luego tengo que existen riesgos técnicos, riesgos por factores externos, riesgos organizacionales y riesgos propios de la gestión del proyecto. ¿Qué riesgos se han identificado aquí? En los técnicos me han dicho, mira, además de los técnicos, en mayor detalle podrías tener riesgos en relación a los requerimientos, por ejemplo, que no se hayan tomado adecuadamente, riesgos en función de la tecnología, que la incorporación de una nueva tecnología cause algún problema o un retraso, riesgos en función de la complejidad. Si estamos hablando de los factores externos, no sé, subcontratas, aspectos regulatorios, el propio mercado, otros clientes o mi cliente en particular que tiene ciertas dificultades, el clima, si es que estoy hablando de que voy a hacer algo que tenga que ver con infraestructura física, en los organizacionales, dependencias del proyecto, recursos, el tema de fondos, de priorización. Pueden haber distintos riesgos y todos estos van a estar dentro de categorías. Pero ¿para qué me sirve a mí crear estas categorías de riesgo? Porque luego lo que yo voy a hacer es revisar de dos formas. Uno, que mis riesgos estén aquí adentro de cada categoría y que cada riesgo pertenezca a una categoría. Pero también me va a servir para cuando yo revise las categorías, pensar qué otros aspectos o qué otros riesgos podrían surgir de estas categorías. No sé, vamos a ver, por ejemplo, en lo organizacional y en recursos. ¿Qué riesgo podría tener en la parte organizacional y puntualmente en recursos? Puede haber un riesgo de que no se liberen a tiempo los recursos necesarios para poder desarrollar el proyecto. Ah, bueno, eso no lo había identificado anteriormente, pero como yo empiezo a pensar en la parte organizacional y en la gestión de los recursos, empiezo a identificar nuevos riesgos. Entonces, con la RBS no solamente los documentos los pongo en un aspecto gráfico para entender mejor, sino a través de esa gráfica también voy a descubrir nuevos riesgos y puedo empezar a afinar mi análisis. ¿Sí? Antes de seguir con la parte de riesgos, es importante que volvamos al concepto de riesgo. Nosotros lo hemos revisado anteriormente, pero hay que recordar que el riesgo
era un evento que puede suceder con un nivel de probabilidad y que va a impactar mi proyecto. Nosotros dijimos incluso en la literatura en inglés, yo voy a encontrar que este riesgo puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Sí? Puede tener un impacto positivo sobre el proyecto o puede tener un impacto negativo sobre el proyecto. Vamos a ver. Si yo identifico los riesgos, puedo tener en claro que voy a hacer un análisis y en función de ese análisis voy a entender cómo es que esos riesgos podrían afectar mi proyecto. Y acá vamos a pensar en que los pueden afectar de forma positiva o de forma negativa. El hecho de que yo identifique los riesgos va a permitir que yo documente las características del riesgo. Yo decía, este riesgo de que las personas involucradas en el proyecto y que vienen de otros proyectos por asignación temporal no se liberen a tiempo, entonces yo puedo entender cuáles son las características, ¿no? Tiene que ver con la asignación de personas, tiene que ver con otras actividades dependientes, tiene que ver con factores externos. Voy entendiendo en la medida que documento los riesgos cuáles son las características que tienen asociadas. Además va a proporcionar al equipo de proyecto la capacidad de que puedan anticiparse a algunos eventos. Si yo he identificado este riesgo y sé que hay un riesgo de que no puedan liberarme los recursos a tiempo, ¿qué puedo hacer? Podría reestructurar algunas actividades, empezar primero con las actividades relacionadas al equipo que tengo de planta y dejar las actividades que van a ser miembros de otros equipos de trabajo o de otras organizaciones en algunos puntos donde tenga cierta holgura para poder contrarrestar ese efecto. Entonces ya me puedo anticipar en la medida que voy identificando mis riesgos. Y nosotros debemos tomar en cuenta cuando identificamos un riesgo aspectos como el presupuesto, el cronograma, el plan de calidad, los recursos, las líneas base de alcance, los stakeholders, alguna documentación y otros factores de la empresa. Todas estas podrían ser posibles fuentes de riesgo y yo las tengo que tener en cuenta para poder identificar cuáles podrían ser los riesgos que se están presentando en mi proyecto. De hecho, para poder identificar los riesgos, yo voy a tener distintas técnicas, ¿no? Distintas formas de poder identificar estos riesgos. ¿Cuál sería la primera? La técnica de recopilación de información, que es una de las más utilizadas, a pesar que no la llamamos así. Puedo hacer una tormenta de ideas, me reúno con mi equipo, ¿no? Y les digo, chicos, ¿qué creen ustedes? ¿Qué riesgos tenemos respecto a este proyecto? Ah, mira, tenemos este riesgo, este otro, y los empezamos a listar. Entrevistas, tal vez ya hay personas específicas dentro de la organización que tienen información acerca de riesgos y yo los entrevisto para poder documentarlos y tener más información. La causa raíz, si yo estoy analizando mi problema dentro de la organización, ese problema posiblemente traiga consigo algunos riesgos adicionales y vale la pena que yo lo revise y lo documente. Un análisis con lista de verificación. Algunos tienen un checklist para algunas actividades y yo podría partir de ese checklist para ver qué aspectos podrían ir mal e impactar mi proyecto y de esa forma tener una lista de riesgos. El análisis de supuestos. Nosotros se acuerdan que dijimos que tomábamos supuestos cuando nos faltaba información. Tenía mi proyecto, quería empezarlo y como me falta información, empiezo a crear supuestos. En la medida que yo tenga más supuestos, quiere decir que me falta más información confiable y eso por ende va a tener un impacto directo en los riesgos. Mientras más supuestos, más riesgos, porque hay información que no he comprobado y que estoy asumiendo como verdadera. Ahora, hay técnicas también para poder diagramar, que puedo hacer los diagramas de causa-efecto que ustedes ya conocen, un diagrama de flujo, tal vez para entender en qué punto podría haber un error o un riesgo, y algunos otros diagramas que me pueden ayudar en este sentido. El análisis FODA también me va a permitir identificar riesgos, porque yo voy a tener, ¿se acuerdan?, las amenazas, y si hablo de riesgos positivos, voy a tener las oportunidades, y de ahí puedo empezar a sacar algunos riesgos iniciales. Y el juicio de expertos, ya lo hemos conversado antes para las estimaciones, ¿no? Le preguntamos a alguien que sabe, alguien que hace este tipo de proyectos todo el tiempo, y él me puede decir, mira, ten cuidado respecto a este punto. Si estamos haciendo una actualización de RP, oye, mira, ten cuidado que las entregas de
los equipos normalmente tardan, no sé, 15, 20 días más. O ten en cuenta que existe una coyuntura del país donde las importaciones están tardando más de lo normal. Entonces, a partir del juicio de alguien, de un experto, yo identifico un nuevo riesgo y con eso puedo documentarlo. ¿Bien? Ya pasé por el aspecto de identificar el riesgo y documentarlo. Vale, entonces lo siguiente que tengo que hacer es un análisis cualitativo. ¿Qué quiere decir el análisis cualitativo? Simplemente que yo voy a ver que ese riesgo tiene una probabilidad y tiene un impacto. En función de esa probabilidad de impacto, yo tengo una matriz donde voy a documentar la información y puedo categorizar los riesgos, ya sea basándose en la RBS que vimos antes o en la EDT, que es otra forma de estructurar el alcance del proyecto. Y nosotros vamos a priorizar los riesgos por su nivel de urgencia. ¿Qué quiere decir? Si un riesgo es probable que ocurra y va a tener un impacto alto, entonces yo voy a tener mucho foco sobre ese riesgo. Vamos a ver, tenemos un riesgo que es muy probable que ocurra, ¿no? Con un 0.9 de posibilidad. Y que es un riesgo que me va a hacer mucho daño, que va a tener una escala de impacto alto. Eso quiere decir que mi riesgo tiene un nivel muy alto. Para eso yo voy a decir cuál va a ser mi plan, cómo voy a hacerle frente a este riesgo. Yo puedo decidir, por ejemplo, que todos los riesgos que terminen en la zona verde, que tengan un riesgo bajo, no tengan un plan asociado. Que aquellos que terminen en la zona en amarillo tengan un plan para poder hacerle frente, que tenga un plan con mediano nivel de detalle, porque también necesito avanzar los otros aspectos del proyecto, y todos los riesgos que caigan en la zona roja de muy alto tengan un plan detallado de cómo vamos a hacerle frente al riesgo, cuánto va a costar ejecutar esas actividades y demás. Entonces, para esto me puede ayudar con esta matriz de probabilidad de impacto. ¿Bien? Solamente para saber qué tan probable es, qué tanto daño me va a hacer y en función a eso saber cuál es el nivel de riesgo que existe. Ahora, yo tengo formas de poder hacerle frente a un riesgo, ya sea positivo o negativo. Si hablamos de los riesgos, en primer lugar, negativos, yo voy a tener una de las técnicas que es evitar. Lo que voy a hacer es tratar de eliminar toda la amenaza que existe para que no me impacte en el proyecto. Entonces, por ejemplo, decimos, mira, la incorporación de una nueva tecnología dentro del proyecto podría tener algunos problemas porque se va a aplicar en el país por primera vez. Entonces, eso me puede dar retrasos, me puede dar retrabajo, y lo que yo hago es evitar. Si quiero evitar, dejo de usar la tecnología, elimino de todo el riesgo, y con eso estoy evitando. Tengo otra posición que es transferir. Yo le puedo pasar a un tercero la necesidad o la respuesta del riesgo, y esta responsabilidad es pasada de mi equipo a un equipo tercero. Caso, existe la posibilidad de tener un retraso en el proyecto debido a un cambio que requiere la incorporación de una identificación biométrica, tal vez yo no la tengo o no la sé hacer. Entonces, yo puedo transferir esta parte, la puedo subcontratar con un tercero que tiene la experiencia para hacer ese tipo de trabajo. Entonces, estoy transfiriendo. Bien. Otra de las técnicas que puedo tener, mitigar. Mitigar disminuye probabilidad o disminuye el impacto, cualquiera de las dos. La incorporación de una nueva tecnología, como hemos visto, puede traer grandes problemas porque se está aplicando por primera vez. Entonces nosotros podríamos integrar a un especialista para reducir la posibilidad de que haya un error. Como reduzco la posibilidad, estoy mitigando. Y la última de las estrategias para poder gestionar los riesgos negativos, aceptar. ¿Qué pasa? Yo reconozco que hay un riesgo, decido simplemente no hacer nada y ver si el riesgo ocurre o no. Entonces, ¿qué pasa si existe la posibilidad que el líder técnico del proyecto se retire? Yo lo veo y todos los días está, no sé, en LinkedIn, está viendo ofertas de trabajo, y yo en vez de hacer algo para evitar que ese riesgo se materialice y que la persona se vaya, decido simplemente no hacer nada, ¿no? Me arriesgo a que la persona se vaya o no. Eso es aceptar. No hacer nada y esperar que las cosas sucedan. Bien, entonces estas son las estrategias y los ejemplos correspondientes para los riesgos negativos. Pero hemos dicho que nosotros también tenemos algunos riesgos positivos.
estos riesgos positivos normalmente se enfocan como oportunidades, ¿sí? Entonces, ¿qué podría ser? Yo puedo tener una estrategia que sea explotar. Este explotar lo que va a hacer es tratar de asegurarse que el riesgo positivo sea la realidad. O sea, veo una oportunidad y voy a tratar que de todas maneras se concrete. Miren, existe la posibilidad de que al realizar un proyecto por primera vez en nuestro país, nuestra consultora sea recomendada para poder realizar próximos proyectos similares en otras empresas de la industria. ¿Qué es lo que puedo hacer yo si quiero explotar este riesgo positivo? Puedo comprometer a mis mejores recursos, saco mi Dream Team y trato de que este proyecto sea exitoso. ¿Para qué? Para poder acceder a esa oportunidad de tener más adelante nuevos contratos con este tipo de proyectos. Eso es explotar. Otra estrategia que tengo, mejorar. Mejorar se parece al de mitigar, porque lo que yo voy a hacer es incrementar, en este caso, como es positivo el riesgo, yo quiero que sea más probable que alcance esta oportunidad o que los impactos que voy a tener sean mucho mayores, muy positivos. Entonces, si existe una nueva tecnología en el mercado y esta incorporación de la nueva tecnología puede traer grandes beneficios, lo que yo hago es poner especialistas para que me enseñen a usar la tecnología y conseguir un mejor impacto y tener mayor probabilidad de aprovechar estos beneficios. ¿Sí? Siguiente estrategia, compartir. Compartir va a asignar parte o toda la responsabilidad de una oportunidad a un tercero que esté mejor capacitado. ¿Qué cosa vamos a tener aquí? Por ejemplo, se lanza una licitación para un proyecto del Estado y este proyecto del Estado involucra un componente de IoT. Entonces, mira, el proyecto está bastante bueno, es interesante, pero tiene un componente de IoT y yo no manejo IoT. Entonces, lo que puedo hacer es aliarme con alguien que sí vea este tipo de temas, nos juntamos y entre los dos presentamos una licitación. Entonces, ¿qué quiere decir compartir? Yo me sumo con alguien más para incrementar la posibilidad de conseguir la oportunidad. Y finalmente, tengo igual la estrategia en riesgo positivo de aceptar. Entonces, estoy dispuesto simplemente a que me sorprendan, ¿no? Yo lo que hago es, mira, identifico que hay una probabilidad de que otras empresas del sector recomienden nuestro trabajo porque vamos bien, va a haber un riesgo positivo de que esto se haga más grande, pero simplemente no hago nada, ¿no? Digo, bueno, si me recomiendan bien y si no me recomiendan bien, ¿no? Entonces, solamente me siento a esperar y eso es un riesgo, una estrategia de riesgo positivo. Si se dan cuenta, lo que hemos visto de estrategias de riesgo negativo y positivo tienen casi sus símiles, ¿no? En algunos trato de quitar todo el riesgo, en otros trato de que la oportunidad se dé, en uno comparto la oportunidad con alguien más porque me reúno con él, en el otro transfiero el riesgo negativo para que la otra persona se haga cargo, y en el caso de aceptar, en ambos casos no hago nada y espero que pase algo malo si es un riesgo negativo o que pase algo bueno si es un riesgo positivo. ¿Bien? Entonces, nada, es una sesión donde hemos empezado viendo temas de actualidad, hemos pasado a ver temas de proyectos, hemos visto estimación y hemos terminado viendo riesgos y cómo gestionarlos. Así que ahora lo que quisiera es escucharlos y saber qué cosas han aprendido, si se están yendo con alguna duda, si tienen alguna pregunta y podemos aclarar. ¿Sí? Los escucho entonces. Sí, señorita Cueva, por favor. Buenas noches, profesor. Bueno, justo como usted dijo, hoy aprendimos varias cosas. Lo primero que fue es sobre la encuesta que hicimos, ¿no? Para comparar nuestras respuestas con las que dieron diversos empresarios o personas que saben del negocio. Y de esta forma, pues, sabemos un poco más de la realidad de nuestro país, de cómo se está manejando tanto lo que es el sistema de gestión de proyectos. Además, por otro lado, vimos los tipos de estimación, donde la estimación paramétrica, en mi opinión, sería la más óptima por su nivel de exactitud, siempre y cuando se tenga calidad y cantidad en los datos, ¿no? Además, también por último vimos ya lo que es la categorización de riesgos, como el uso del Risk Breakdown Structure y las técnicas para poder identificarlos, donde por lo menos en los cursos que he llevado,
los que más hemos utilizado en clase son los diagramas como el diagrama de Ishikawa y el análisis FODA. Creo que eso es lo que yo me llevaría sobre esta clase, que realmente fue muy interesante, sobre todo porque vimos más ese dato realista, ¿no? En base al libro que usted nos comentó, que hizo esta encuesta. Bien, señorita Boda, gracias. Entonces sí, hemos visto un poco toda la ruta, ¿no? De qué nos está sucediendo en el país, luego por qué nos está sucediendo eso, que son estimaciones débiles o muy lejanas de la realidad. Para eso hemos visto qué técnicas hay de estimar y como en todo componente de proyecto hay riesgo. Entonces tenemos que saber gestionar los riesgos y para eso hemos terminado viendo algunas técnicas. ¿Bien? Gracias, entonces. ¿Alguien más desea aportar algo respecto a esta clase? Decirnos con qué cosas se van. A ver, mientras se animan, pregunto yo a un par de personas y así podemos cerrar. ¿Qué nos podría decir la señorita Roque, por favor? Señorita Roque, ¿nos acompaña? Tengo aquí Roque. Señor Gutelis, por favor. Sí, profesor, ya algo más para añadir es que también hemos visto cosas respecto a los riesgos, que son estrategias, bueno, vimos las estrategias sobre los riesgos negativos y positivos, y en lo personal creo que la de mitigar es una de las mejores, porque es un caso donde se integra algo nuevo y se consulta con un especialista para disminuir el impacto del riesgo para mejorarlo, si en caso es positivo, ¿no? Bien. Sí, señor Gutelis, efectivamente es una de las mejores y sobre todo es una de las más comunes, ¿no? Porque evitar quería decir que yo voy a erradicar toda la fuente de riesgo, voy a desaparecerlo. Y eso en un proyecto real termina siendo bastante difícil porque muchas veces no puedo quitar ese componente del proyecto. Entonces, tengo que mitigar, tengo que disminuir o la probabilidad de que ocurra o el impacto que voy a tener, ¿no? Entonces, es una de las más utilizadas. Gracias, señor Botella. ¿Y qué más tengo aquí en la lista? Señor Vera, está por ahí, ¿nos puede comentar, por favor? A ver, mientras se prepara Vera, ¿qué más tenemos en la lista? Señor Valer, por favor, ¿nos puede comentar para cerrar? Buenas noches, profesor. Bueno, A ver, más que comentar es como que algo, ¿cómo explico? A ver, yo he hecho un par de proyectos como freelancer, entonces el tema que usted el día de hoy explicó, todas las secciones que explicó, los riesgos, las estimaciones y todo, es información, conocimiento que me hubiera gustado tener antes, al menos en mi primer proyecto como freelancer, porque tuve algún par de problemas y contratiempos por no haber estimado correctamente o no haber resuelto bien los posibles riesgos, no haber tomado en cuenta muchos puntos del proyecto, ¿no? Entonces, lo que usted el día de hoy explicó me hubiera servido mucho en esos primeros proyectos que tuve, hasta casi el tercero, que tuve problemas para poder desarrollar a tiempo, empezar con las muestras del MVP, los pequeños, los contratiempos cuando, digamos, llegaba una sección en la que tenía que desarrollar algo que simplemente no estaba en la capacidad porque o desconocía sobre el tema o se presentaban errores sobre los que no lograba encontrar una solución. Entonces, es más que todo lo que me llevo de esto. Ahora no, porque ya no soy freelancer, ahora tengo trabajo, entonces, pero, y no me llevo mucho lo que es la
la gestión y estimación de todo ese tipo de detalles, ya que estoy más en como desarrollador nada más. Pero si tengo la ocasión de nuevo volver a hacer proyectos de freelancer, me serviría mucho lo que usted el día de hoy ha explicado. Bien, señor Vale, gracias. Entonces, sí, ¿no? La mayoría de nosotros empieza un poco haciendo estos proyectos de forma independiente. De hecho, también me ha pasado cuando estaba en la universidad. Y al final tú mismo te vas convirtiendo en ese experto que quisieras consultar, ¿no? Porque a punta de errores, sabes dónde están los fallos, qué cosa te puede ir mal, o si tienes un proyecto similar, seguramente sabes ya más o menos cuánto te vas a demorar o cuánto te podría costar. La idea es que en función a todas estas técnicas que hemos visto, hagamos que esa brecha sea lo menor posible, ¿no? Que me equivoque lo menos posible. Que si he dicho que va a costar 100, bueno, que cueste 105, 110, pero que estemos dentro del presupuesto. Y para eso también podemos manejar un concepto de buffers, si en algún momento les interesa revisarlo, o de reservas de contingencia, donde uno puede tener cierto dinero reservado para cubrir los riesgos, o puede tener estos buffers de tiempo para poder eh, hacerle frente a alguna contingencia y aún así entregar el proyecto a tiempo, ¿no? Entonces, bastante interesante, hay mucho que ver de riesgos, no podría pasarse un curso completo hablando de riesgos, porque hay mucho nivel de detalle por detrás para poder analizar. Bien, entonces, nada, señores, eso es lo que yo tenía preparado para ustedes el día de hoy. Espero que les haya gustado la clase, espero que les haya gustado el curso en general, porque como les decía, esta es la última sesión teórica que vamos a tener. Y a partir de la próxima semana nos enfocamos netamente en lo que es su trabajo final. No se olviden, tienen el trabajo final para entregar, tienen su último caso que estaba enfocado en lo que era la matriz de trazabilidad, y luego de la siguiente semana tenemos ya el examen final. En la próxima semana vamos a conversar seguro de algunos temas del trabajo final o del examen final que me van a preguntar. Si necesitan resolver algo en estos días o tener alguna información acerca de su trabajo, me pueden escribir con toda confianza y vamos conversando. ¿Sí? La idea es que ese trabajo salga lo mejor posible, que incorporen las correcciones que hemos visto del primer avance y con eso tengan una mucho mejor nota de la que ya tienen. Bien, entonces, nada, muchas gracias, que tengan un buen fin de semana y nos encontramos nuevamente el martes para ver las exposiciones. Sí, hasta luego, buen fin de semana. Profesor, una duda. Sí, dígame, por favor. Las notas o, bueno, la reseña del primer avance y el prototipo, ¿cuándo lo vamos a tener? Bien, las notas de primer avance, de hecho, las tienen cada uno de sus jefes de grupo que recibió las notas. Lo que puedo hacer es, ¿saben qué? Dentro de los grupos que tienen creados, ponerles grupo 1 tiene nota 15, tiene nota 16, para que todos sepan, ¿bien? Porque esa nota la ha recibido el que presentó el trabajo. Voy a hacer eso para que todos tengan esa nota, y esa nota aún no está en el SAT porque se promedia con la segunda nota que van a obtener. Y la de los prototipos se las voy a poner este fin de semana, igual que los puntos extra, para que ya lleguen al examen final sabiendo todas sus notas y todo lo que tienen por delante. Sí, por favor, porque en el caso de mi grupo, bueno, yo soy el delegado y no recibí la nota del primer avance. No me llegó la notificación ni nada. ¿Me dice qué grupo es para por favor revisarlo? El grupo 1. Acabo de verificar también y no tengo la nota ni nada, ni un comentario. Listo, yo me llevo a eso, no se preocupe, y le envío tanto los comentarios como la nota que tiene asignada. Muchas gracias. Listo, gracias a usted. Buenas noches, profesor. Sí, buenas noches, hasta luego. Hasta la próxima semana, profesor. Muchas gracias. Hasta luego, gracias también.